Bueno, máquinas asíncronas. Vamos a empezar por definiciones muy conceptuales que tienen que estar con ustedes a lo largo de todo lo que vamos a ver. Primero, antes que nada, una máquina asíncrona no deja de ser una máquina. Por lo tanto, sigue funcionando de la forma en que maneja una máquina. Es decir que tiene el mismo principio de funcionamiento que una máquina eléctrica de corriente continua. Paramos acá y empezamos a ver. No significa que todas las cosas que se vieron en corriente continua sean igual que ahora. Lo único que pasa es que ahora, como tenemos en máquinas asíncronas una corriente alterna, hay que ajustarnos al principio de funcionamiento que tiene una máquina de corriente continua a lo que justamente pasaría en caso de ser corriente alterna. Las máquinas de corriente continua tienen unos cuantos vacíos de funcionamiento que nosotros no los tomamos, porque en todo momento consideramos como que son casos ideales, o, o justamente pérdidas ideales que no se consideran en lo que es corriente eléctrica porque va un poco más a la parte electrónica. Por ejemplo, para evitar la disipación o caída o reversión de tensión, lo que se hace es agregar circuitos electrónicos que hacen que la máquina eléctrica siga funcionando de forma ideal. Como nosotros no vemos electrónica, directamente consideramos solamente las partes que están ahí. Como por ejemplo, el estator. El estator es una fuente de campo magnético. No sabemos cómo surgió el campo magnético, pero ahora en lo que es máquinas asíncronas vamos a ver casos puntuales en donde justamente vamos a ver cómo funciona. Un ejemplo, una máquina de corriente continua sería, por ejemplo, un auto que va con control remoto. Los que van conectados, ya que estamos, ¿no? ¿Cómo sería? No sé, como que uno tiene el control remoto por acá, lo conecta, o sea que el cable tiene como conectado a lo que sea el auto, y el auto se mueve justamente porque acá tiene un bobinado chiquitito, muy simple el sistema, pero que todo el resto, o sea, todo lo que se encarga de lo que es el funcionamiento, la tensión entregada, la corriente que da y todo, da una parte electrónica que va acá adentro. Esto es corriente continua y no está funcionando definidamente como sería un concepto de fuerza por corriente por campo. O sea, es como que esa parte electrónica cambia toda la funcionalidad de la máquina eléctrica. Entonces empezamos por ese punto. Entonces, o sea, lo que quiero decir justamente es que en el tema pasado vemos los principios fundamentales, el funcionamiento de cada uno, las tensiones, todo eso, todo como si fuera ideal. Como si no existieran pérdidas, como si no existieran elementos que hacen que esas pérdidas se disipen menos. Entonces, primera parte, más o menos, significa eso, lo primero que dije. Ahora, el estator está conectado a corriente alterna. Ahora sí, si yo conecto un estator a corriente alterna, el estator, que es una bobina, como vimos en el caso pasado, va a empezar a poder producir flujo. Entonces, si produce flujo, vamos a poder tener un campo magnético, pero con una determinada cantidad de cosas que vamos a ver. Vamos a definir después de esto el funcionamiento. Entonces hay que ver funcionamiento. Sigamos. Funciona con campo magnético giratorio. Esto es fundamental lo que les digo. En ningún momento se les tiene que pasar por alto, que funciona como con campo magnético giratorio. ¿Por qué surge? Vamos a ver después. Teorema de Ferraris. Bien. Vamos más o menos en ese orden. A ver, ¿qué más?
no vamos a definir porque ya lo vimos. El funcionamiento sería, bueno, el funcionamiento de la máquina eléctrica síncrona es tengo una fuente de corriente alterna, que esa fuente me genera 3 corrientes por cada una de sus fases. Eso va a generar un campo magnético giratorio, que eso me produce un flujo magnético. El flujo magnético me produce una FEM y por lo tanto tengo el par motor. Y ahí me da el movimiento. De esa forma o al revés tal cual. Sigamos. Nos referimos a la velocidad de giro como la velocidad de cambio del campo magnético. Antes de avanzar, siempre vamos a hablar de velocidades. Vamos a hablar de n, de n1, n2, n tal. Cada vez que yo llamo velocidades, son velocidades del campo magnético. Es la relación que va a haber entre la velocidad de giro que va a tener el campo magnético del estator con la velocidad de giro que va a tener la del rotor. No se confundan, no es la velocidad a la que está girando, porque obviamente el estator está quieto, o sea, no es que está girando. El rotor sí gira, es verdad, pero nosotros no estudiamos esa velocidad de giro. No estudiamos otro tipo de velocidades, que sería la velocidad a la que está girando en revoluciones por minuto el campo magnético. Vamos a ver. Son las partes de las generalidades ahora, ¿no? El que está en verde. Al estar conectado a una corriente alterna, estará en función de la frecuencia de la red. Es decir, como tengo corriente alterna, la corriente alterna son ondas, como son 3 ondas superpuestas, mi velocidad va a estar en función de la frecuencia de la red. Es decir que ingresa a la máquina una frecuencia distinta de 0. Una frecuencia tanto. Eso que está ahí lo van a poner abajo, así que queda mejor. El inductor recibe una frecuencia 1, distinta de 0, y produce en el inducido una frecuencia 2 que también tiene que ser distinta de 0. ¿Qué estamos hablando acá? El inductor es aquel elemento o aquella bobina que va a inducir un flujo a la otra. Y el inducido es el que recibió toda la energía. Si es motor, el estator es el que induce y el rotor es el inducido. Si es generador, el rotor es el inductor y el inducido es el generador. Normalmente siempre vamos a hablar de motores, así que siempre vamos a tomar como que el inducido es el estator y el inductor es el rotor. Bien, esa frecuencia 2 que es distinta de 0 tiene una relación que es la frecuencia 2 va a ser igual a la frecuencia 1 menos más otra frecuencia. La ecuación de frecuencia respecto a la cantidad de polos es básicamente la velocidad a la que está girando por la cantidad de polos sobre 60. Esta es la relación de frecuencias y es muy importante porque nos dice muchas cosas. Nos está diciendo que entra una frecuencia
estamos dando una frecuencia, o sea, la frecuencia 1, que cuando llegue al otro punto va a ser esa misma frecuencia más o menos otra cantidad de frecuencia. Es decir, esto es lo que llega, esto es lo que entra, y esto que está acá son pérdidas o ganancias. Depende, obviamente, ¿no? Normalmente pérdidas. Entonces, esta es la variación, básicamente. Si pongamos variación, no pongamos pérdida ganancia. Bien, entonces, esa es la variación que hay justamente después de que entró una cantidad de frecuencia. La máquina se llama asíncrona porque no hay sincronismo. ¿A qué se refiere el tema del sincronismo? De que justamente esto no tiene sincronización, no está en la misma frecuencia, justamente. La frecuencia que llega no es igual a la frecuencia que está entrando, porque tiene una variación acá. Justamente de ahí viene que el concepto de que no hay sincronismo. Entonces, si las frecuencias cambian, las velocidades también tienen que cambiar. Como no hay sincronismo, la velocidad del rotor es diferente a la del estator. No sabemos qué tanto. Hasta ahora no nos interesa. Solamente nos interesa que se llama síncrona justamente por eso. Bueno, ¿por qué existe la pérdida? Vamos a verlo por acá abajito. Tomemos un caso como ejemplo, digamos, como para entender qué es lo que está pasando. Imaginen que tengo un disco, que ese disco está girando, bueno, gracias a un motor, está teniendo una determinada cantidad de velocidad, que sería la velocidad 1, o la velocidad entrante. Ese disco que está ahí, lo que va a hacer es, gracias a la fricción, chocar o intentar deslizar, digamos, el giro de lo que está acá, o sea, de otro cilindro que está por acá. Bien. Si yo estoy dando una determinada cantidad de fuerzas para que gire, la velocidad a la que va a girar al final debería ser diferente. Porque nada me asegura a mí de que toda la fuerza que yo estoy aplicando va directamente disipada a esto. Entonces la velocidad saliente va a ser menor a la velocidad entrante. Ese sería el caso real. Por ejemplo, para no irnos tan lejos. Si ustedes giran, imagínense que esta es una, ¿cómo es? No me acuerdo la galletita esta, la Oreo, o una galleta rellena. Si ustedes giran con una cantidad de fuerza, la parte de la tapa, la parte de la crema no se va a girar a la misma velocidad con la que están girando ustedes la tapa. Ustedes giran, ponen que giran toda una vuelta la tapa y cuando se dan cuenta, cuando ya la sacan, van a ver que la crema no dio toda la vuelta. Hizo como una desviación pequeña, donde algunas partes incluso quedaron pegadas a otra parte de la tapa. Esas partes que quedaron pegadas son las partes que se disiparon, las partes que no pudieron girar, básicamente las pérdidas. Esas pérdidas son las pérdidas N, que nosotros vamos a ver después. A la N que entra le vamos a llamar N1, a la N que sale le vamos a llamar N2. Esta N1 va a ser la velocidad del estator, esta N va a ser la velocidad de sincronismo y esta N2 va a ser la velocidad del rotor. Todo en el caso de un motor, ¿no? En caso de que sea estator, todo al revés. Bien, entonces la velocidad de sincronismo va a ser siempre la diferencia entre las dos velocidades. ¿Qué nos dicen? Imagínense, si N de sincronismo es igual a N1 menos N2, significa que si N1 fuera igual a N2, es decir, que las velocidades son las mismas en ambos puntos, el N de sincronismo sería igual a 0, lo que significa que estaría sincronizado. Como eso nunca va a pasar, esa N de sincronismo nunca va a ser igual a 0 en máquinas asíncronas, por lo tanto, va a ser siempre distinto de 0. Bien, conceptos muy generales. Todo lo que vimos recién es muy importante saberlo. Es más,
No, es más nada, ahí no me quedamos. Vamos a ver. Primero, vamos a ver el funcionamiento del estator, o sea que estamos acá. O no sé si ver directamente, a ver, espérame que pienso un ratito. No, vamos a empezar con teorema de Ferrari. Bien, entonces, el principio fundamental del movimiento de la máquina síncrona es el campo magnético giratorio. Para eso está el teorema de Ferrari que lo comprueba. Así que vamos a ver. Bien, teorema de Ferrari, definición corta. Es la explicación, la demostración, pongamos. Es la demostración del movimiento giratorio del campo magnético de la máquina eléctrica asíncrona. Bien, como la máquina eléctrica asíncrona está conectada a una corriente alterna, tenemos tres corrientes. Tenemos la corriente A, que va a ser igual a la corriente máxima por el coseno de Wt menos 120 grados. Vamos a tener una segunda corriente máxima, coseno de Wt directamente, sin ningún ángulo, y otra corriente C, que es más 120 grados. Ya vimos más o menos en trifásica cómo funciona esto. Básicamente tengo un desplazamiento de 120 grados para cada uno de los devanados, es decir, para cada una de las corrientes entrantes, y vamos a tener básicamente esto. Tres corrientes. Si dibujamos, vamos a dibujar tres cosas. Esas corrientes van a formar parte del devanado del estator. Imaginemos que esa es la máquina, ¿no? Bien. Lo de afuera es el estator, es un cilindro, y adentro tenemos el rotor. Ahora mismo el rotor no nos interesa. Y esto que está acá es el estator. En el estator vamos a tener desplazado a 120 grados nuestra cantidad de corrientes. Vamos a tener, por ejemplo, mi primera corriente que va a estar a 120 grados, que sería más o menos por acá. Ahí tendría la parte donde entra la corriente y simétricamente tenemos la parte donde sale. Entonces, vamos a hacerlo bien. Por acá entra, puntos cuando entra, X cuando sale. La corriente B está en 0 grados, que estaría más o menos acá. Entra por acá, sale por acá. Y la corriente C está a menos 120 grados, que sería por acá. Entra por ahí y sale por acá. Bueno, eso básicamente se distribuye en lo que sería el diagrama fasorial. Nosotros ya vimos el tema del diagrama fasorial. Bien, ¿qué tenemos? Que la corriente, vamos a ver, la corriente B estaría por acá, que está a 0 grados.
Eso daría una onda más o menos así. Vamos a hacer un poco más grande. A menos 120 grados tenemos la corriente A, vamos a hacer más o menos así para no irnos tanto, la corriente A, y la corriente C, que está a 120 grados positivo, acá. Que bueno, no lo hice muy a escala, pero sería algo así, ¿no? Dibujo que ya más o menos habíamos visto en trifásica. Así que bueno, el dibujo hágalo obviamente de forma simétrica. Bueno, dibujo eso porque bueno, es importante que esté, ¿no? El tema está, si se fijan, los polos siempre se dividen por la distribución en la que yo tenga los devanados. Es decir, que de acá para acá tengo una parte determinada, ya sea positiva o negativa, acá otra. Determinan ustedes cualesquiera. Se estaría cumpliendo entonces la regla de la mano derecha. Acá esto, para que gire, el campo magnético gire, tiene que producirse una fuerza total. Porque básicamente las espiras tienen que seguir girando, ¿no? Vamos a poner acá. Esa fuerza es equivalente a la corriente por el concepto de inductancia, ya que la fuerza es igual a corriente por L por B, como habíamos estudiado en el concepto de hoy no sé la palabra, de máquina eléctrica continua, de corriente continua. Tenemos básicamente esa relación, en el que esto que está acá es la suma de corrientes, pero como la corriente y la fuerza son proporcionales, vamos a poder determinar como que eso es directamente el mismo concepto que la fuerza. Entonces, si nosotros estudiamos la relación de corrientes que existe, porque recordamos que en el estator no hay corrientes, en el estator en el estator no hay fuerza, porque si hubiera fuerza estaría moviendo, pero el estator no tiene fuerzas. Si estudiamos lo que pasa con las corrientes, vamos a determinar cuánto es ese mismo valor, pero en fuerza. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer un punto característico y vamos a empezar a evaluar todo. Con Wt igual a 0, yo voy a tener que la corriente A va a ser la corriente máxima por coseno de menos 120 grados, porque Wt igual a 0. Para la corriente B, corriente máxima coseno de 0, y para la corriente C, corriente máxima coseno de más 120 grados. La relación de corrientes nos va a quedar coseno de menos 120 grados, que es menos un medio, lo pueden comprobar con la calculadora, me daría menos la corriente máxima sobre 2. Coseno de 0, que es 1, sería la corriente máxima por 1, directamente la corriente máxima. Y acá, coseno de 120 sigue siendo menos un medio, por lo tanto va a ser resultado menos la corriente máxima sobre 2. Pero eso, por el concepto que les dije, como la fuerza es proporcional a la corriente, la fuerza en A va a ser igual a la fuerza máxima sobre 2, la fuerza B a la fuerza máxima y la fuerza C a menos la fuerza máxima sobre 2. Y ahí estaría. Por la fuerza de inducción. O sea, la fuerza de inducción nos decía que esta ecuación que está acá arriba. Es muy importante que ustedes la vean. Ahí tienen que decir que, bueno, esto acá se aplicó regla a la mano derecha, básicamente. En donde, bueno, no sé para dónde iría. Yo imagino que iría para arriba, depende de eso de ustedes. Si quieren ponerlo para arriba, si pueden poner abajo. Dependiendo de cuál entre y cuál sale. Bueno, regla a la mano derecha, básicamente, ¿no? Y concepto este que está acá. Nada más que eso. Bien. Ahora, con todo eso, o sea, con las relaciones de fuerza que tenemos ahora,
lo que vamos a hacer es estudiarlo matemáticamente, qué es lo que funciona. Sabemos entonces que, vamos a poner como nota, cada espira proporciona, cada devanado, pongo directamente, cada arrollamiento, ahora que veamos, arrollamiento, produce una fuerza en determinada magnitud. Que contribuye a la fuerza total con la que se produce el momento. No, el par de motor, o el momento de fuerzas, como quieran llamarlo, el par motor. Bueno, ¿qué acabo de decir acá? Parte 2. Fíjense que cada uno de los devanados donde pasa la corriente me genera una relación diferente. Es decir, que el movimiento total, que es el movimiento que hace todo esto, vamos a hacer con otro color, este movimiento que se está produciendo es la suma de el medio de la fuerza máxima que me dio esto, la fuerza máxima que me dio esto y el medio de la fuerza máxima que me dio esto, porque eso fue el resultado. La mitad de la fuerza máxima, la mitad de la fuerza máxima. Entonces vamos a analizar justamente cuánto es el valor total, sabiendo de que cada una de las espiras da por sí sola una cantidad específica de fuerza. Sabemos entonces que más de más del valor máximo tiene que ser. Y sería concretamente fuerza máxima, de forma vectorial sería la fuerza máxima más un medio de la fuerza máxima más un medio de la fuerza máxima. ¿Por qué sumo todo y no lo resto, si supuestamente está negativo? Analizamos el diagrama del cuerpo libre. O sea, un poco de física, ¿no? Bien. En este eje yo tengo la corriente B. Que la corriente B tenía para nosotros, a ver si con este color, era igual a la fuerza máxima. Y estaba a 0 grados. La otra corriente estaba a más 120 grados. A más 120 grados yo tenía lo que era la corriente C. Que la corriente C me daba como resultado a la fuerza máxima sobre 2 en negativo. A ver, ¿con qué color era? Creo que era este. No, era este. Bien. Si esta es la fuerza máxima sobre 2 va a ser más o menos para acá. Y si es negativo, entonces la fuerza máxima tiene que estar por acá. Esto es menos fuerza máxima sobre 2. La representación vectorial, porque el menos no va. El menos directamente lo dejamos aparte. Sería fuerza máxima sobre 2. Repito, ¿por qué? Básicamente porque si este es el ángulo de la corriente C, la fuerza tendría que estar por acá. Esa sería la fuerza máxima en C. Pero, repito, como es sobre 2, la fuerza tiene que ser la mitad de eso. Acá está la fuerza máxima sobre 2. Pero como el resultado me dio negativo, hay que pasarlo para acá. Y ya estoy acá. Lo mismo pasaría con la otra corriente. La otra corriente que está a menos 120 grados. Corriente A. Yo tendría inicialmente una fuerza máxima, que al estar dividido en 2, dirá más o menos por ahí, pero al estar en menos fuerza máxima sobre 2, estaría por acá. Este ángulo que está acá, ¿cuánto vale? Vale 60 grados. ¿Por qué vale 60 grados? Sí, porque si de acá hasta acá hay 180 grados, perdón, 180 no, 120 grados, que es el ángulo de desfase, ¿cuánto hay de 120 a 180, que sería todo esto? Y los 60 faltantes. Bueno, básicamente tengo fuerza máxima sobre 2, fuerza máxima sobre 2. La sumatoria de fuerzas en X, en Y, sabemos que no va a dar 0.
Es decir, vamos a buscar las componentes de todo esto. A ver. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tengo en X? Tengo. No es igual a 0, disculpen. Es igual a la fuerza total. La fuerza total con la que va a estar girando, ¿no? Bien. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la fuerza máxima, positiva porque está en el eje de las X, más también positiva la fuerza máxima sobre 2 por coseno del ángulo, que es 60, porque básicamente es la componente, más fuerza máxima sobre 2 por coseno del ángulo, que sería también esto. También positiva porque también está yendo para la derecha. Y eso es igual a la fuerza total. Entonces, la fuerza total va a ser igual. Si sacamos factor común, acá resuelvo como ustedes quieran, ¿no? Pero por ejemplo, saco factor común, me quedaría 1 más coseno de 60 sobre 2 más coseno de 60 sobre 2. Resolvamos rápido eso. Coseno de 60, un medio. Dividido 2, un cuarto. Por lo tanto me queda un medio, perdón, 1 más un cuarto más un cuarto. Un cuarto más un cuarto, un medio. Un medio más 1, 3 medios. Por lo tanto, la fuerza total es 3 medios de la fuerza máxima. Esta es la fuerza con la que va a estar girando mi rotor. O sea, los desarrollamientos del rotor van a estar girando con esto. Que está en función justamente de la variación que tiene la corriente. Entonces, conclusión. El valor de la fuerza debe ser constante. Debe ser constante en todos los ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso vimos como si la corriente fuera en ese punto igual a 0, por ejemplo, el ángulo igual a 0. Pero ¿qué pasaba si era un poquito más grande? ¿Qué pasa si en vez de estar en 0 estaba la corriente B en 2 grados, la corriente A en 122 grados y la otra en, no sé cuánto sería la otra, menos 122 grados? Bueno, en esos casos también debería cumplirse lo mismo. O sea que la fuerza siempre debería ser en todo momento igual y constante. ¿Por qué? Porque lo que tiene que mantenerse constante siempre es el campo magnético, mientras que varía solamente el flujo. Nosotros necesitamos que el campo magnético, que el flujo varíe, porque cuando nosotros trabajemos con lo que es FEM, la FEM tiene que trabajar con lo que es la ecuación de FEM, que es N por diferencial de flujo diferencial de T. Entonces, esto que está acá debe variar. ¿Cómo hace que varíe? Y si la corriente varía, entonces el campo varía también. ¿Por qué? Bueno, no lo tengo acá. Básicamente porque si la corriente está en función de las ondas, de 3 ondas, entonces el campo también debería variar. El campo o el área. ¿Por qué? Uno de los tiene que variar. Básicamente porque el flujo es campo por área. Si el campo lo podemos mantener siempre de la misma forma, ya lograríamos que esto sea constante siempre y cuando variemos el área. O si el área lo mantenemos en forma constante, podemos variar el campo magnético. Entonces, básicamente podemos elegir lo que queramos. Si nosotros, bueno, a ver cómo explico esto. La forma en la que varía el flujo sería como entrando y saliendo de un... Imagínense un imán, vamos a ver. Positivo o negativo. La forma en la que varía el flujo es, primero es muy chico, después va creciendo y después vuelve a achicarse. Esa es la forma en la que entra. En el que el movimiento siempre es ir de allá para acá. Ahora, ese es el movimiento que solamente tiene campo magnético. Pero la espira va a variar su corriente de la misma forma. Entonces, esto va a ser, va primero a estar así, después va a empezar a crecer y después vuelve. Todo eso mientras gira. Entonces,
Mientras este está decreciendo, por ejemplo, este va a estar empezando a crecer otra vez. Y va a aportar la misma cantidad de fuerza que está dejando de aportar. Bueno, para eso después les mandaré un video para que lo vean mejor porque es muy difícil de explicar. Lo que significa es básicamente que cuando una espía deja de darme la energía necesaria, la otra lo aporta para que a fin de cuentas siempre se mantenga la misma cantidad. Básicamente eso. Para todos los ángulos es lo mismo. Lo mejor sería, bueno, dibujarlo bien, pero en el Fraile Mora, por ejemplo, van a ver que están todos los ángulos. Imaginamos algo así. Por ejemplo, para WT igual a 0, para WT igual a 90, para WT igual a, no sé, 120 o 240. ¿Qué van a hacer entonces? Pueden dibujar ahí cuánto valen las fuerzas. En 0 grados ya sabemos cuánto vale. Uno por acá y otro por acá. Resultado final, toda esa fuerza. Para 90 grados tendría que ser una fuerza por acá, una va por acá, otra por acá. Resultado final, la fuerza. Y así, básicamente, para cada ángulo vamos a tener la misma variación. Para 120 estaría por acá. Bueno, y así sucesivamente. Si dibujan con 2, dijo el profesor que ya estamos. O sea, con que dibujen 2 y se vea, digamos, gráficamente cómo sería el dibujo, ya estaríamos. Bien. A ver, espérenme. Fer, ¿cada Sí. uno elige el ángulo o él suele darte un ángulo y vos tenés que dibujar? No, se elige un ángulo notable. O sea, cuando es notable sería o 30 o 60 o... ¿Cómo sería? 30, 60, 45 o 90. O si querés, en esa escala, digamos, como va saltando de 30 a 30 o de 45 a 45. Pero básicamente, contá que no elijas uno de 22, por ejemplo, todavía. Bueno, a ver, quería mostrarle algo. Por ejemplo, estos son los dibujos, digamos, que deberían hacer. Estos son para todos los ángulos, ¿no? Fíjense cómo es. Fíjense, bueno, más o menos cómo están los colores, cómo está ordenado y todo el tema. Algo así, contar que dibujen dos y especifiquen. En el Fraile Mora estaba mejor, que no lo estoy viendo ahora. Pero bueno, ya voy a intentar buscarlo y se lo voy a mostrar porque ahí está, digamos, incluso con la regla de mano derecha y todo. Que está buenísimo eso para estudiarlo. Entonces, recomendación para ahora, estudiar la demostración matemática como la que voy a buscar acá y el dibujo verlo del Fraile Mora, que el dibujo del Fraile Mora está bastante bien hecho. Es más, estos ángulos que están acá están debajo de este dibujo y eso estaría muy bueno porque al profesor, bueno, le gustaría el orden que tiene justamente eso, ¿no? Así que nada, de todos modos, ahora saben que cuando suba el drive voy a buscar la imagen y lo voy a pegar junto a esta hoja. Así bueno, así tienen todo completo. Bueno, teorema de Ferrari es un tema que puede entrar, así que eso es lo que tienen que estudiar. Bueno, vamos avanzando. Ese sería el principio de funcionamiento de justamente el campo magnético, o sea, el movimiento general que tiene la máquina. Vamos a ver. Funcionamiento del estator. Bueno, hasta ahora nuestro problema era que en máquinas eléctricas no sabíamos cómo hacer el estator para generar campo magnético. Es más, en realidad todavía no lo sabemos, porque vimos el teorema de Ferrari, pero no sabemos cómo funciona. O en base a qué está funcionando. El estator ya veníamos hablando de que era un electroimán. Y como el estator está conectado a corriente alterna, es básicamente el estator es un electroimán conectado a una corriente alterna. Básicamente es variable. Vamos a dibujar más o menos cómo sería.
voy a dibujar solamente dos polos para que sea fácil, que sería un polo del de la derecha y un polo del de la izquierda. O sea, tenemos dos polos. Esos polos entonces tienen un devanado que va y que vuelve, ¿no? O sea, básicamente algo así. Va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Vamos a ponerlo acá. Va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve y va y vuelve. 3. Hacemos cuenta solamente tenemos 3, ¿no? 1, 2, 3, algo así. A eso, para estudiarlo mejor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo así. Uno en consecutivo al otro. Uno para acá. Y otro para acá. El de la izquierda y el de la derecha. Cada uno entonces tiene 3 devanados. Devanado 1. Vamos a hacer con otro color. Devanado 2. Devanado 3. Y del otro punto vamos a hacer lo mismo, con los mismos colores para que se identifique que representan el mismo devanado. Ahí estamos, y por último el que está acá. Bueno, nosotros cuando estudiamos el diagrama fasorial habíamos visto que justo en el punto más importante teníamos un punto más importante igual a 0, me olvidé decir, teníamos una corriente que estaba justamente en línea recta, es decir, que empezaba desde 0. Hay una corriente que empieza dentro de lo que es el diagrama fasorial en el ángulo 0 y los otros empiezan a 120 y a menos 120. Volvemos para verlo. Tenemos una corriente que está empezando en 0, y otras dos que empiezan en un valor y en otro valor, y en sentidos opuestos. Es decir, que en un instante de tiempo, en estos devanados, una va a estar funcionando y otro no. Imaginemos que al devanado del medio no tenemos corriente, que acá no ingresó corriente. Por lo tanto, que tampoco, porque en ese instante de tiempo no hay. Lo que sí estaría entrando sería, por ejemplo, por acá entra una, pasa por ahí y vuelve, y por acá sería lo mismo, pero en sentido contrario, porque vimos que uno iba para arriba y otro para abajo. Por lo tanto, acá, en vez de entrar por la derecha, entraría por la izquierda y vendría por la derecha para abajo. Y lo mismo pasaría por acá. Bien, esto quedaría entonces algo así, si dibujamos todo. Tendríamos una corriente para arriba, otra corriente para arriba, una corriente para abajo, otra para abajo. Perdón, se me fue por acá. Vamos a hacer un poquito más cerrado. Para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para abajo, para abajo. Estos se unen, así que esta parte de abajo se une con esta, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Básicamente tendría esto que se une con esto y estos que se unen. Tendríamos positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, y este que vamos a ponerlo acá, lo ponemos para acá. ¿Qué estoy haciendo? Básicamente creando imanes, porque si se fijan tendría una parte positiva y una negativa, es un imán, y acá también se generó otra, una parte positiva y otra negativa. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, por acá entró, por acá salió, y ahí tenemos una cantidad positiva o negativa, por acá entró, por acá salió, tenemos otra parte, y otra más, que por acá entró, y por acá salió. Entonces, gracias a eso, estoy separando lo que sería un polo. Es como que mi eje neutro acaba de cambiar y es este. Donde acá tengo todo lo que es positivo y acá tengo todo lo que es negativo. ¿Qué es lo que está acá? Este eje que dibujé ahí sería el que está acá. Justo la intersección de ahí. Pero ¿qué pasa? Como es corriente alterna, esto sigue cambiando. Es decir, que en algún punto, en algún punto del tiempo, eso tiene que haber cambiado un poco más. Y ahora en vez de ser ahí, por ejemplo, este sería tiempo 1, y dibujemos otro tiempo, que sería por acá. Que sería el tiempo 2, por ejemplo. Y así después va a tener el tiempo 3, y el tiempo 3, y después el tiempo 4, y así. Entonces, constantemente, la variación de flujo está cambiando,
Y si cambia la positividad, digamos, de los imanes, significa que está cambiando el campo magnético. Y de ahí viene el concepto de campo magnético giratorio. Que si tenemos el estator por ahí, el rotor lo que hace es, primero tengo mis 3 líneas de campo magnético por ahí, y después empiezan a rotar, para el sentido que ustedes quieran. Pero es así, porque básicamente que uno esté fluyendo y que otro esté bajando, o sea, constantemente entrando y saliendo, sabiendo de que a fin de cuentas la intensidad siempre va a la misma, entonces va a girar así determinadamente. Y eso es la velocidad, perdón, y ese es el campo magnético giratorio del que estamos hablando. Entonces, bueno, y ahí se comprueba básicamente. Gracias al estator funciona todo. Bueno. Vamos a estudiar justamente a qué se relaciona esa velocidad. Sabemos entonces que, por ejemplo, depende de la cantidad de polos. Sabemos que la velocidad de sincronismo depende de la cantidad de polos porque la cantidad de polos se determinan justamente con esto. Entonces, a ver. El campo giratorio tiene una velocidad angular. Es decir, se desplaza tan rápido como tanto ángulo tengamos. W va a ser igual entonces al diferencial del ángulo respecto al tiempo, donde el ángulo es igual a la cantidad de polos por el ángulo que hay entre los polos. Ángulo entre polos y cantidad de polos, que obviamente sería 120 cada uno, y tendríamos 3 polos, ¿no? Bueno, pasamos a tener entonces que W va a ser igual al diferencial de polo por ángulo, diferencial de T. En una máquina lo que yo no puedo hacer es cambiar o variar la cantidad de polos, lo que sí puedo hacer es variar el ángulo, que a fin de cuentas la diferencia entre los ángulos va a ser la misma, pero que puede variar. Por ejemplo, que primero tengamos 0 más 120 menos 120, o que después tengamos, no sé, 1, 121 y menos 122, algo así. Tengo la primera relación. De ahí, voy a definir como velocidad de la máquina a W dividido P igual a diferencial del ángulo, diferencial de T. ¿Qué hice? A esta P la pasé dividiendo, nada más que eso. Y ahí me quedaría el W de la máquina. Bueno, uy, se me está yendo. Por concepto general, SW de la máquina tiene que ser igual también a 2pi por la frecuencia. Entonces, voy a tener 2pi de la frecuencia. 2pi por frecuencia, que básicamente si lo cambiamos a la frecuencia sería 2pi por n sobre 60. Entonces tendría 2pi por n sobre 60, que sería la velocidad normal, perdón, eso no es de la máquina. Vamos a poner acá, vamos a poner acá esto. Es W normal. Y ahora el de la máquina debería ser lo mismo, 2pi por frecuencia. Sobre P. Tenemos dos relaciones entonces. Una la vamos a dejar en función de la velocidad, porque básicamente es una velocidad cualquiera. Y otra vamos a dejar en función de la frecuencia, porque como es el de la máquina puntualmente, vamos a poder determinar el valor, digamos. Entonces es algo que podemos buscar. Entonces, con las dos definiciones, suponiendo que tienen que ser lo mismo,
voy a tener dos pi frecuencia sobre p por un lado, que era de la máquina como tal, y por definición general teníamos 2pi por n sobre 60. Estamos relacionando básicamente lo que es frecuencia y lo que es el concepto general. 2pi se va con 2pi, directamente despejo n, me quedaría que n sería igual a 60 por la frecuencia sobre p. Y ahí está la relación más importante, que es la velocidad de sincronismo. Esa velocidad de sincronismo representa todo lo que dijimos antes. Se comprueba con que la frecuencia 2 será igual a la frecuencia 1 menos más n por p sobre 60, donde esto era un tipo de frecuencia, el tipo de frecuencia de pérdidas. Entonces esa frecuencia tendría que ser n por p sobre 60. Si la despejamos, ¿cómo nos queda? Que n sería igual a 60 por f sobre p, que es exactamente lo mismo que está acá arriba. Entonces justamente la velocidad en sincronismo se refiere a la cantidad de pérdidas que tengamos dentro de la relación de frecuencias. Por eso cuando hice recién la igualación, a uno lo tomé en función de la frecuencia, al de la máquina, porque a fin de cuentas yo dependo de la máquina, y por concepto general yo podía definir a la otra con la velocidad n. Bien, ¿qué representa la velocidad de sincronismo? Representa, ahí está, las pérdidas del cambio de frecuencia entre el rotor y el estator. Es decir, para trasladar lo que sea la energía que yo di al estator hasta el rotor, va a haber esa cantidad de pérdidas. De esa misma forma, entonces, tendríamos que estudiar qué pasaría con lo que es la velocidad del inducido. ¿Existirá una velocidad del inducido que estará en función de su propia frecuencia o esa velocidad del inducido, o sea, la velocidad del rotor, por ejemplo? Vamos de nuevo. Si yo doy energía de estator, que existe una velocidad, una diferencia de velocidad que sea N1, ¿existirá esa misma ecuación aplicada al motor, al rotor en este caso? Eso es lo que se debería estudiar. Para eso lo que se hace es agregar un nuevo concepto. Deslizamiento. El deslizamiento es la consecuencia de todo lo que pasa ahora. Es decir, esas pérdidas surgieron a través del deslizamiento. ¿Y qué es el deslizamiento? Es básicamente un tipo de rendimiento. El deslizamiento sería la velocidad real en función de la velocidad total. Velocidad real respecto a la velocidad teórica sería. Teórica. La teórica sería la que está entrando. ¿Qué está entrando? La N1, que la N1 representaría la frecuencia 1, o la frecuencia del inductor. Y arriba, la real, ¿cuál va a ser? Y al N1 le quitamos la N y ya tenemos el N2. Ahí está. N1 sería la velocidad del... Bueno, o sea, la velocidad del estator, y el N sería la velocidad de sincronismo. Y, bueno, y ahí ya queda definido lo que es el deslizamiento. ¿Por qué ocurre el deslizamiento? Nosotros habíamos establecido más o menos la regla esa que pusimos antes, que era como que estaba el disco que hacía girar otro disco. Bueno, vamos a verlo en función de lo que es el campo magnético, porque a fin de cuentas estamos hablando de velocidades de campo magnético, ¿no? Imaginemos una parte del cable, ¿no? Ahí está. En el cable tenemos dos partes. Primero, que el estator, esa parte del devanado, me esté generando un campo magnético en un instante de tiempo, obviamente. Eso ya me genera una cantidad de FEM determinada, que sería que la FEM sería L por B, de la velocidad a la que está girando, por B, por el campo magnético. Con esto estoy generando una cantidad de fuerza. Pero a su vez, como está pasando corriente por acá, estoy generando más campo magnético que sea este punto.
ese campo magnético que está ahí me está generando básicamente otra variación de FEM, que sería E igual a N por diferencial de flujo, diferencial de T. ¿Por qué diferencial de flujo? Porque imagínense que como acá yo tengo un campo magnético y este campo está girando, este campo magnético se va a ver contrarrestado o sumado o restado, depende del tiempo, con el campo que está acá. O sea, imaginen. Si le sumamos los dos, en ese punto estaría como, si va justamente tangencial al movimiento, estaría sumando. Estaría sumando, más o menos sumando, pero en algún punto estaría restando, porque cuando el campo magnético gire para este punto, va a estar justamente en contra del otro campo magnético y giraría. O sea, hay veces que aporta, hay veces que no aporta. A ver. El tema es que uno sería la velocidad que me está generando el estator y esto sería la velocidad que me está generando el rotor, porque la aspira dentro del rotor. Entonces, la suma o resta, dependiendo de lo que pase, que hay entre el rotor y el estator, con estas respectivas ecuaciones que tiene cada una, debería ser igual a la suma total del campo magnético que está pasando por acá. Que eso, bueno, voy a poner B acá, que como resultado me darían justamente lo que son las pérdidas. Mi nuevo campo magnético entonces va a estar girando más o menos así, o va a tener una representación que más o menos es así, ¿no? Como que se desvía, como que a veces va y viene, cualquiera. ¿Qué me está generando? Básicamente el concepto de I por L por B. Tengo tres relaciones de fuerza. La fuerza electromotriz en lo que es estator y rotor, y fuerza inducida en lo que es el concepto total, digamos, del sistema. Es decir, que las pérdidas están directamente relacionadas con la fuerza inducida. Que por esa razón, una pérdida, ¿ustedes cómo la asociarían? Una pérdida se la asocia por lo general con lo que es reacción del inducido. Y la reacción del inducido solía tener problemas directos con lo que eran fuerzas observables, o sea, fuerzas que se podían ver, o fuerza bruta, que es justamente la reacción del inducido, que es una fuerza, el concepto de fuerza de inducción, que es básicamente una fuerza que sí se ve, que es directamente mecánica, que por lo tanto esto va a hacer que tenga pérdidas, o sea, cualquier efecto, ¿no? que vibre, que se desplace el eje, en este caso están desplazando los campos magnéticos, igual, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, eso básicamente el concepto de deslizamiento. No hay nada más importante que decir de esto. Fer, Sí, la velocidad de sincronismo es la misma velocidad del campo giratorio, la de 60 por la frecuencia de la red sobre el número de pares de polos de levanada del estator, la que hiciste anteriormente. sí, es la misma. Así, O sea, es la velocidad con la que se denota, sí, está bien. me- Bueno, vamos a ver entonces cuál va a ser la velocidad del inducido, la velocidad del campo magnético inducidamente, ¿no? Del campo magnético, no se olviden que hablamos siempre del campo magnético. Estoy mal de la garganta. Bueno, básicamente, la velocidad en la que está funcionando el inducido tiene que ser sí o sí con FEM, o sea, con fuerza electromotriz. Si nosotros llegamos a comprobar de que la FEM es proporcional que la FEM inducida es proporcional, digamos, a la FEM que tenemos, vamos a poder deducir entonces que la frecuencia a la que está asociada una FEM va a tener relación directa con la velocidad, por lo tanto vamos a poder escribir que N2 sería igual a 60 por F2 sobre P. O sea, al igual que hicimos N1 igual a 60 por F1 sobre P, vamos a hacer lo mismo pero con el otro. Pero como repito, no podemos hacerlo así nomás porque no sabemos cuánto vale F2. Entonces, el deslizamiento
explica las pérdidas de energía. ¿De qué forma? Si la frecuencia 2 es proporcional a la frecuencia 1, significa que la frecuencia 2 va a ser directamente igual a una constante por la frecuencia 1. Esa constante que está ahí es el deslizamiento que buscamos recién. Con ese concepto, las frecuencias son proporcionales a la FEM. Entonces, a la frecuencia 2 la podemos dejar en función de una nueva FEM, que sería S2 por una FEM 2. La FEM 2 va a ser igual a la que está relacionada con la FEM 1. Y esta que está acá, esta FEM 2, que sería la que sale, la vamos a agregar como una prima. O si quieren agregarlo como una 2 sub S. ¿Qué estamos diciendo? Que la FEM con deslizamiento tiene que ser igual al deslizamiento multiplicado por la FEM que yo tuve inicialmente. ¿Por qué dijo FEM 2 y no FEM 1? Básicamente porque la FEM que me genera mi estator tiene que ser igual a la FEM que me está llegando. Porque eso sí tiene que ser igual. Lo que no es igual es el concepto de frecuencia y todo el tema. Pero básicamente yo estoy recibiendo la fuente del estator. Vamos a ver cómo sería. En un circuito sería algo así, ¿no? Este es el estator y este es el rotor. La FEM que está acá, que está generada por mi tensión 1, tiene que ser igual a la FEM que llega acá. Eso no va a cambiar nunca. Lo que sí va a cambiar es que mi tensión 1 sea distinta a la tensión 2 que está acá. Pero eso hasta ahí no cambia. Por lo tanto, lo que es tensión, FEM 1 la vamos a poner como FEM 2. Esto lo vamos a dejar así. Por concepto que ya vimos en lo que es transformador, por relación del transformador, que por cierto también es una máquina eléctrica, ahora vamos a tener una FEM que entra y una FEM que sale, que es justamente lo que pasaba con el transformador. A uno le va a llamar 4,44 por K por la frecuencia 1 por N por el flujo máximo, y al otro le vamos a llamar E2S, o sea el que tiene el deslizamiento, que sería 4,44 por K por la frecuencia 2 por N por el flujo máximo. Sería igual a la FM1, lo pongamos por si las dudas, ¿no? De acá, si despejamos de cada uno la frecuencia, tendríamos que F1 sería FEM2 4,44 por N por K por flujo máximo, y que F2 sería E2S 4,44 K frecuencia 2 N flujo máximo. Entonces, si despejamos eso, digamos, en lo que era el concepto de frecuencia, vamos a tener directamente lo que acabamos de ver, ¿no? Que sería E2S 4,44 K frecuencia 2 N flujo máximo, S, frecuencia 1 que sería E2 4,44 NK flujo máximo. Esto se va con esto y terminamos comprobando lo que queríamos comprobar. Entonces, si la tensión que me está asociada al primer devanado tiene que ver directamente con el segundo, con la relación de deslizamiento, significa que podemos comprobar de que existe, vamos a ver, de forma análoga, podemos, ¿cómo escribirlo? Podemos deducir que existe una velocidad giratoria, a ver, de campo magnético
en el rotor. Por lo tanto, N2 va a ser igual a 60 por la frecuencia 2 por P. ¿Qué acabamos de hacer? Básicamente, yo sabía que tenía campo magnético giratorio en el rotor, pero nunca en el estator digo, pero nunca me habían asegurado a mí que yo también lo tenía dentro del rotor. Entonces, la velocidad inducida, estamos entonces de acuerdo porque solamente obtuvimos que la relación de FEM que me está llegando al rotor está en relación al deslizamiento, y el deslizamiento está en relación a la velocidad de campo magnético, o sea, la velocidad de giro de campo magnético. Entonces simplemente por eso llegamos a esta relación. Es muy redundante, no creo que el profe tome esto, y también es muy abstracto, pero es como para que más o menos se guíen, digamos, el concepto. Básicamente entonces existe una velocidad giratoria también en el rotor. Para lo único que me sirve es para lo siguiente. Para buscar una relación de velocidades que ya sabemos que está, que ya sabemos cuánto vale incluso. Bien. Relación general de velocidad. Vamos a decir algo muy obvio. Vamos a hacer muchos cálculos para decir algo que es demasiado obvio. Bien. La frecuencia 2 va a ser igual a S por la frecuencia 1. A la frecuencia 2 la vamos a dejar tal cual, y a lo que es S la cambiamos. N1 menos N sobre N1. Ese es deslizamiento. Me queda la frecuencia 1. Pero la frecuencia 1, ya que estamos, la reemplazamos, directamente vale N1 por P sobre 60. Ya sabíamos ese concepto, una ecuación que ya vimos. Vemos que N1 se me va con N1 y me queda directamente que la frecuencia 12 es N1 menos N por P sobre 60. Al 60 lo pasamos multiplicando, me queda F2 bajo el P y me queda N1 menos N. Ese N1 menos N ya lo hemos visto en el concepto de deslizamiento. ¿Dónde está? Acá. Es la velocidad real, es decir, la velocidad que está llegando. Es decir, la velocidad que está directamente dentro de lo que es el rotor. Por ejemplo, de acá ya se ve. N2 está acá. Si N1 lo pasamos restando, me queda N menos N1 o N, bueno, depende del signo que tenga, sería más o menos, pero básicamente la diferencia entre N, que sería la velocidad de sincronismo, y el N1, que está en la velocidad del estator. Entonces, esto básicamente sería N2. Esto sería viéndolo desde este punto de vista, pero también podemos verlo desde este punto de vista, y es que directamente cuando buscamos recién, nos dio justamente que eso era la velocidad de inducido. Entonces tenemos dos formas de ver algo muy obvio, que esto es N2, que esto es N1 y que esto es N. Esto sería entonces la relación general de velocidades. Vamos a anotarla acá antes de avanzar. Y nos dice cosas que también son obvias, como por ejemplo, si yo despejo N1, la velocidad absoluta, que es N1, va a ser igual a N2 más N. Es decir, la velocidad que yo estoy entregando va a ser igual a la velocidad del rotor más las pérdidas que tuve anteriormente. Básicamente, velocidad del estator, velocidad del rotor, pérdidas. Y ahí ya estaríamos, digamos. Bien, la velocidad de sincronismo podría ser básicamente el N1. Bueno, conclusión de todo esto. La velocidad es independiente, son independientes entre sí. Es decir, cada una depende de su propia frecuencia. Y que a fin de cuentas no es necesario tener la misma cantidad de polos.
¿Qué nos dice esto de la cantidad de polos? Que básicamente es muy importante, digamos, porque puedo tener un estator trifásico y un rotor, no sé, monofásico, y no voy a pasar nada, no pasaría nada. Básicamente porque no estamos en ninguna relación en base al ángulo y ni en base a la cantidad de polos. O sea, no tendríamos forma de despejar, por ejemplo, la cantidad de polos porque no sabemos cuánto vale este n, que sean las pérdidas. Como las pérdidas tienen directamente que ver entre la relación de energía que hay entre estator y rotor, no tiene polos. Es decir, como esto no está en relación de polos, directamente no depende de los polos. Cada uno depende de los polos sin tener importancia, digamos. Bueno. Vamos con cálculo de variables. Empezamos con el par magnético. Bien, el concepto de deslizamiento es lo mismo, digamos, que el rendimiento. O sea, el rendimiento siempre es teórico versus real, o real versus teórico, como quieran. Entonces vamos a tomar el mismo concepto, pero con potencia. Por el concepto de potencia sabemos que la potencia es la cantidad de par por W. Ya sabemos por qué, no nos vamos a meter de nuevo en eso. Si nosotros queremos saber cuánto vale el par magnético, despejamos potencia sobre W. Ya sabemos cuánto vale W. Por concepto general es 2pi por frecuencia. Directamente podemos ponerlo como 2pi por n sobre 60. Sin tener en cuenta por ahora lo que sería la cantidad de polos, concepto de polos. 60 puede pasar para arriba, me quedaría 60 por p sobre n, 2pi. Todo esto es la potencia, no la cantidad de polos, ¿no? Y además, pongamos un subíndice para no confundir con lo que es polos. Bueno, n que está ahí la podemos relacionar directamente con s. Entonces, por relación de deslizamiento, despejamos n de ahí, que serían las pérdidas. Entonces me quedaría n1 por s igual a n1 menos n. De ahí, bueno, n sería igual a n1 menos n1s, por lo tanto n sería n1 1 menos s. Con ese concepto directamente lo reemplazamos, el par va a ser igual a 60 por la potencia 2pi n1 1 menos s. Bien, el par entonces va a ser igual a 60 por 2pi por la relación de velocidad por todo lo demás que es potencia mecánica interna. Es un concepto. Básicamente todo esto es lo mismo. O sea, es la potencia relacionada con el rendimiento. Potencia sobre rendimiento, básicamente potencia interna. Es como multiplicar al rendimiento de una potencia real por una teórica. Así que todo eso sigue siendo parte de lo mismo, potencia. Y esto ya sería, bueno, parte de lo que es buscar el par magnético, ¿no? Sería constante, 60 sobre 2pi, una velocidad que sí es una variable y la potencia. Entonces el par motor es esto. El par magnético, perdón. Este sería entonces el par magnético de una máquina eléctrica asíncrona. Y ahí estaríamos. Por suerte no hay más que ver. Bueno, otra cosa, ¿no? Es muy importante, digamos, que a partir de ahora hablemos de la máquina eléctrica asíncrona siempre con conceptos de fuerza mecánica. A ver.
No, lo vamos a dejar acá. Estoy viendo porque si no va a ser muy largo. A ver.